A ver, cuando pensamos en la conquista de América, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues lo de siempre, ¿no? Soldados, batallas, barcos, pero ojo, que la historia de la Nicaragua colonial se escribió con otra tinta, una mucho más, digamos, silenciosa, la del cambio medioambiental. Vamos a ver cómo un paisaje entero se transformó para siempre. Y el arma principal, ya lo adelanto, no fue precisamente la espada. Entonces, la pregunta es clara. De todo lo que pasó en esa época, ¿cuál fue el agente, el elemento más transformador? El que, literalmente, redibujó el mapa ecológico del país. Piénsalo un momento, porque la respuesta, de verdad, sorprende. Pues no, no fue una espada, fue una vaca. Así, como suena. El mayor impacto no fue militar, fue biológico. Fue meter de golpe especies que no habían pisado ese ecosistema en su vida. Y eso, claro, desató una revolución silenciosa, pero imparable. Y en esa revolución, el ganado, las vacas, fueron los soldados de primera línea. Venga, vamos a empezar por aquí, por la explosión del ganado. Porque, claro, no es que llegaran unas cuantas vacas y ya está, como un añadido más a la fauna local. No, fue una auténtica invasión biológica que lo cambió todo. Que cambió las reglas del juego para siempre. Fijaos en el contraste, porque es brutal. Antes de 1524, el paisaje de Nicaragua era un mosaico de bosques tropicales secos, un ecosistema superequilibrado que, y esto es clave, había evolucionado sin grandes animales de pastoreo como las vacas. Ahora, avanzamos 200 años en el tiempo. ¿Y qué nos encontramos? Pues unas llanuras totalmente irreconocibles, dominadas por haciendas ganaderas gigantes y por pastos que sencillamente antes no estaban ahí. Y esto no pasó de un día para otro, ¿eh? Fue como un efecto dominó. Una reacción en cadena. A ver, paso 1. Llega el ganado. Paso 2. Sus pezuñas empiezan a compactar el suelo, que no estaba preparado para ese peso, y eso provoca erosión. Paso 3. Para dar de comer a todo ese ganado, ¿qué se hace? Se talan bosques enteros. Y paso 4. Esos bosques se sustituyen por pastizales artificiales. Resultado, el equilibrio ecológico original, pues adiós, se rompió por completo. Pero bueno, no toda la culpa fue de los animales, claro. La tierra también se transformó por otro motivo. La demanda. La demanda de un mercado global al otro lado del Atlántico que empezó a dictar qué se tenía que plantar en Nicaragua, y el coste, como vamos a ver, fue altísimo. Aquí se ve clarísimo la conexión directa entre la economía de Europa y la ecología de Nicaragua. Por ejemplo, la industria textil europea se vuelve loca por el tinte azul. ¿Qué pasa en Nicaragua? Pues que el anil se convierte en el producto estrella. El problema, claro, es que para cultivarlo masivamente había que talar selva. Y no solo eso, su procesamiento soltaba unos residuos tóxicos que iban directos a los ríos, contaminándolo todo. Y algo muy parecido pasó con las maderas preciosas como la caoba o el cedro. Hacían falta para barcos, para muebles, pues se talaron de forma masiva, haciendo que la frontera agrícola se fuera comiendo cada vez más y más terreno. Vale, ya hemos visto el ganado y los cultivos para exportar. Pues ahora vamos a otro tema, la minería. Un tipo de extracción con un impacto, bueno, diferente, pero igual de profundo. Y sobre todo, mucho más duradero. En zonas como Chontales, por ejemplo, la obsesión por el oro y la plata trajo consigo una novedad tecnológica que era una auténtica bomba de relojería: el mercurio. Era súper eficaz para separar el oro, sí, pero con los métodos tan rudimentarios que se usaban, se escapaban cantidades enormes de este veneno directamente a los ríos. Así que lo que parecía una fuente de riqueza se convirtió en realidad en un legado tóxico, una contaminación silenciosa que se fue acumulando en los peces, en los animales, y que acabó afectando a la salud de la gente durante generaciones. Pero esperad, que la historia ecológica de esta época tiene un giro de guión totalmente paradójico. Porque en medio de toda esta destrucción que estamos contando, pasó algo increíblemente inesperado. Resulta que una catástrofe humana acabó provocando una recuperación temporal del medio ambiente. ¿Cómo es posible? 90%. Quedémonos con esa cifra. 90%. Es casi todo. Pero, ¿el 90% de qué, exactamente? Pues fue la reducción de la población indígena, el colapso demográfico. Se calcula que hasta un 90% de la población nativa murió, ya fuera por las enfermedades que llegaron de Europa, para las que no tenían defensas, o por la brutalidad de la esclavitud. Una auténtica tragedia humana, es inimaginable. Y justo aquí, en medio de esta tragedia, es donde surge esa ironía terrible de la que hablan los historiadores ambientales. Porque este desastre humano tuvo una consecuencia ecológica directa, y que nadie, por supuesto, había previsto. La clave es esta. Al desaparecer gran parte de la población, ¿qué pasó con sus tierras de cultivo? Pues que quedaron abandonadas. Kilómetros y kilómetros de tierras. Y claro, la naturaleza no perdona. Aprovechó ese vacío y el bosque empezó a regenerarse. Fue como si el ecosistema tomara un respiro.
Un respiro muy temporal, eso sí, porque en cuanto las haciendas ganaderas empezaron a expandirse, se comieron otra vez todo ese bosque que había vuelto a nacer. Así que, al final del día, haciendo un balance de todo el periodo colonial, el resultado para los bosques fue simplemente devastador. Pensadlo, si al principio se calcula que la cobertura forestal era de casi el 90%, para el final de la colonia, sobre todo en la zona del Pacífico, ya se hablaba de una deforestación gravísima. Algunos estudios la dejan en torno a un mísero 20%. La huella de todo este proceso, como veis, ya era imborrable. Todo esto, al final, nos enseña algo muy importante. Y es que el paisaje, lo que vemos cada día por la ventana, no es algo estático, no está ahí sin más. Es un documento histórico viviente. Cada campo, cada río, cada bosque, todos tienen cicatrices y cuentan las historias de nuestro pasado. Y eso nos lleva a la pregunta final, la que queda en el aire. Si aprendemos a mirar así nuestro entorno, ¿qué historias nos está contando la tierra que pisamos hoy?